Buen día, soy Mallory Paque Rincón, actual estudiante en la carrera de Ingeniería de Software para la Universidad de La Salle, y vamos a ver un patrón de diseño llamado MVC en Python. El patrón de diseño MVC, que significa modelo vista controlador, es un patrón que considera dividir una aplicación en tres módulos claramente identificables y con una funcionalidad bien definida. El modelo va a ser un conjunto de clases que representará la información del mundo real que el sistema debe procesar. Las vistas es el conjunto de clases que se encarga de mostrar al usuario la información contenida en el modelo, y el controlador es un objeto que se encarga de dirigir el flujo del control de la aplicación debido a mensajes externos, como los datos introducidos por el usuario o las opciones del menú seleccionadas por el usuario. En nuestro caso de uso en Python, como objetivo tenemos crear una aplicación de lista de tareas que permita a los usuarios agregar, editar, eliminar y marcar como completadas las tareas. Nuestros componentes del MVC serán entonces un modelo que va a ser un archivo Python llamado model que va a representar los datos y la lógica del negocio. En este caso pues va a representar una tarea con un título, una descripción, una hora y un estado que indica si está completado o no. Vamos a tener una vista que igualmente un archivo Python llamado app que contiene la interacción con el usuario que se dará por medio de la interfaz elegida. Para nuestro caso usaremos la librería de Tinter. Y un controlador llamado controller, el cual actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Va a manejar la lógica de la aplicación, permitiendo agregar, editar, eliminar y marcar las tareas como completadas. Este es el que mantiene la lista de las tareas. Ya una vez en Python, lo que se hace es crear una carpeta que va a contener pues los archivos que se mencionaron anteriormente. La carpeta se llamó task list en este caso, y aquí tenemos los tres archivos. En model tenemos la clase task que tiene la definición de nuestros parámetros que van a ser el título, la descripción y la hora. En este caso a título se le dejó cualquier tipo de dato para ingresar. En descripción y en hora sí se dejó que sea tipo de dato string. Se hace la definición de los parámetros. Aquí se le hace la definición de completed igual a false, o sea, va a entrar de una vez como false, para que luego cuando se marque la tarea pase a estar true, para que retorne, dependiendo de su estado, un símbolo. Entonces, en este caso acá estamos indicando que va a retornar esto, que es un chulo, si completed va a ser igual a true, o sea, está completado, o de lo contrario, cuando sea false, va a dejar el espacio vacío. Y a continuación del espacio vacío va a mostrar lo que es el título, la descripción y la hora. Eso es lo que va a retornar. En nuestro archivo de controller, lo primero que se hace es importar desde el archivo de model la tarea, la clase task, para luego poderla usar en nuestra clase task controller. En esta clase lo primero que hacemos es que se crea la lista, una lista vacía que almacenará las instancias de task. Luego se define el agregar las tareas, entonces acá lo llamamos add task. Este va a contener el título, la descripción y la hora. Se deja new task, el cual va a ser igual al título, la descripción y la hora, que va a contener de la clase task. Y acá se le añade la nueva tarea a la lista como tal. Lo mismo se hace para la edición de las tareas, en donde pues tenemos el título, la descripción y la hora. Acá se agrega el index que se usa acá en el if, en donde lo que hace es que mire que esté dentro del rango de lo que está en la lista. Es decir, que lo que se va a editar pertenezca a la lista de tareas que hay actualmente. Luego se hace el delete, entonces igualmente se mira que esté dentro del rango de la lista y se usa el pop index para que lo elimine de la lista.
a lo contrario de lo que se hacía acá al momento de agregar la tarea, que se usa el método de append. El método de append es para agregar algo a una lista y el método de pop es para eliminar algo de una lista. Luego definimos el mark completed, que nuevamente verifica que pertenezca al rango dentro de la lista que está actualmente y trae el mark completed. Y luego retorna con nuestra lista de tareas. Luego en nuestro archivo de app lo que vamos a hacer es importar nuestra librería, que en este caso iba a ser Tinter, en donde la llamamos TK, e importamos herramientas de esta como el Meshbox y el TTK, que vamos a poder usar después para poder manejar nuestra interfaz. Y desde nuestro archivo de controller importamos nuestra clase TaskController. Creamos nuestra clase de TaskApp, entonces en el cual acá vamos a tener, se llama nuestro TaskController, que pues es el que contiene toda la lógica que vimos anteriormente. Tenemos nuestro root, que es nuestra, como la ventana principal que se va a tener en la interfaz, y a esa ventana le vamos a añadir un título, que en este caso se le dejó Task List, y se le asigna un color. Entonces nuestra ventana va a ser de color azul claro. Luego le proporcionamos un cuadro de texto a la ventana, que es en donde se van a ver la lista de tareas. Entonces en este caso a nuestro Task List Box se le añade, entonces esto acá indica el tamaño que va a tener este cuadro de texto, que va a ser de 50 por 20, de qué color va a ser el fondo, que va a ser blanco, y de qué color va a ser la letra. Entonces la letra va a ser de color negro. Esta parte de acá lo que hace es que le da la ubicación a este cuadro de texto que le añadimos a la ventana, que es el que va a contener la lista de tareas. Entonces, para saber la ubicación, entonces acá le estamos indicando que va a estar en la fila 0, en la columna 0, con un espaciado de 10 entre las cosas. Cuando se está haciendo la interfaz o se está añadiendo cosas a una ventana, la ventana de la interfaz se piensa como si fuera una cuadrícula. Entonces, en este caso la ubicación se hace por filas y por columnas. Entonces, este cuadro de texto lo estamos indicando que va a estar en la fila 0 y en la columna 0, que en este caso su ubicación sería acá. Aquí es donde le estamos indicando que va a aparecer el cuadro de texto con la lista de tareas. Luego se hace la creación de los botones, que van a tener la opción de agregar, editar, eliminar y marcar como completada una tarea. El comando se llama directamente pues desde el control, el que fue el que creamos, que es el add task, el edit task, el delete task y el complete task. A cada uno de esos botones, igualmente acá lo que se hace es indicarles la ubicación en el que van a quedar. Entonces, digamos, al botón de agregar tareas se le está indicando que va a quedar en la fila 0, en la columna 3. Es decir, en esta fila 0, en la columna 3, en este espacio de acá. Quedaría el botón de agregar. Luego, al botón de editar se le dice que va a quedar en la fila 0, en la columna 4, es decir, acá. Al de eliminar, fila 1, columna 3, es decir, fila 1, columna 3, acá. Y el botón de marcar como completada una tarea va a estar en la fila 1, columna 4. Entonces, fila 1, columna 4, acá. Acá estarían los botones y acá el cuadro de la lista de tareas, en la ventana respectivamente. Luego procedemos con la etiqueta para el título, es decir, vamos a añadir en la ventana un título que se va a llamar Task Name, y posterior al Task Name vamos a agregar un cuadro igualmente de texto, que es el que donde el usuario va a ingresar el nombre de la tarea. Acá igualmente se le está dando la ubicación y aquí se le da igualmente la ubicación
al cuadro. Entonces, digamos, el task name va a quedar en la fila 2 y en la columna 3. Entonces, fila 2, columna 3, acá. Y el recuadro en la fila 2, columna 4. Fila 2, columna 4. Luego se hace lo mismo para tener la etiqueta de la descripción, el cual se va a llamar descripción. Se les está dejando que el fondo sea azul claro, igualmente que en el task name, y que la letra sea de color negro. Acá igualmente se hace el cuadro en el que el usuario va a ingresar la descripción. Se le dice que el fondo va a ser blanco y la letra que va a ingresar va a ser de color negro. Acá está la ubicación que va a tener. Igualmente lo mismo para hora. Entonces vamos a tener un título de hora y su respectivo cuadro de texto. Luego lo que hacemos es la definición de actualizar la lista de tareas, en donde se elimina la lista, luego se trae todo desde el controller y se inserta en la lista. Acá se hace todo el proceso de añadir a la lista, entonces en donde vamos a tener el título, la descripción, la hora, lo cual va a ser igual a lo que se ingresó en el entry de cada uno, es decir, en el cuadro de texto de cada uno. Y si el título es true, es decir, que si algo se ingresó en el título, va a proceder a añadir el título, la descripción y la hora que añadió el usuario. Y luego de eso, de hacer la actualización, que fue lo que declaramos acá, es decir, de añadir cada uno de los parámetros, va a proceder a eliminar el entry del título, de la descripción y la hora, es decir, a dejar vacíos los cuadros de texto. De lo contrario, si el título no es true, es decir, que si no se ingresó nada en el título, de lo contrario va a arrojar un mensaje indicando como advertencia que el task name no puede estar vacío. Luego se procede con la lógica de la edición de las tareas, que es acá el edit task, en donde se tiene el index, el título, la descripción y la hora, lo cual es igual a lo que ingresa el usuario. Acá obtenemos la tarea que está actualmente, es decir, lo que actualmente está en la lista de tareas. Y acá se actualiza solo el título, la descripción o la hora si se proporciona. ¿Qué quiere decir eso? Que si digamos el usuario no le está cambiando el título a la tarea, sino que solo la descripción, le va a actualizar solo la descripción y va a dejar el título y la hora que está actualmente en la tarea. Eso es lo que se está haciendo acá. Luego llama al controlador para editar la tarea y actualiza la lista y limpia las entradas, lo mismo que se hace al momento de agregar. Actualiza la lista y borra los cuadros de texto que ingresó el usuario para dejarlos vacíos, dejarlos limpios. En dado caso de que no se ingrese nada, de que no seleccione una lista para una tarea de la lista para editar, va a arrojar un mensaje de error diciendo que advertencia, por favor seleccione una tarea para editar. Luego se procede con la lógica de eliminar la tarea, que es esta, delete task, en donde se le da la opción de eliminar, de actualizar la lista con ya la eliminación, y en dado caso de que no se seleccione una tarea para eliminar, arroja un mensaje de error diciendo que por favor seleccione una tarea para eliminar. Luego se hace la lógica de completar la tarea, que es la de complete task, en donde se llama la lógica de mark completed, se actualiza la lista con el mark completed y en dado caso de que no se seleccione una tarea para completar, manda un mensaje de error diciendo que por favor seleccione una tarea para marcar como completada. Y luego llama a nuestra ventana. Vamos a hacer la ejecución y tenemos
una lista de tareas vacía, nuestros botones de agregar, editar, eliminar y marcar como completada, y los cuadros de texto donde se va a ingresar, en este caso nosotros como usuario. Aquí está la ubicación como se había explicado anteriormente, y vamos a agregar una tarea que va a ser baño. La descripción va a ser que me va a cepillar los dientes. Y la hora va a ser que es de 6 de la mañana a 6:10. Le damos en el botón de agregar tarea y vemos cómo agrega la tarea al cuadro de texto. Si yo le quiero editar y le doy en el botón de editar tarea, vemos cómo arroja el mensaje de error de por favor seleccione una tarea para editar. Le damos OK, seleccionamos nuestra tarea y en este caso solo le voy a editar el nombre. Ya no va a ser baño, sino va a ser dientes. Y al darle en la opción de editar, vemos cómo cambia el nombre de la tarea y deja lo que estaba actualmente de descripción y de hora. Si le doy en eliminar tarea, va a mostrar el mensaje de error porque no se seleccionó ninguna tarea. Le damos OK. Si le doy en marcar como completada, va a mostrar el mensaje de error porque no se seleccionó ninguna tarea. Le damos OK. Voy a seleccionar esta tarea y le voy a dar como completada. Vemos cómo muestra el chulo de que ya está completada. Luego la voy a seleccionar y la voy a eliminar. Y cerramos la aplicación.